Y buenos días a todos, agradecemos su presencia. La Universidad Autónoma de California, a través de la Facultad de Ciencias Humanas y la Academia de Licenciatura en Sociología, en el marco del Seminario Permanente de Investigación Sociológica, agradecemos su presencia al taller de Sociología Visual, Teoría y Métodos en la Praxis de una Configuración Visual de lo Social, en su segundo día, con el doctor Henry Moncrief Zabaleta, a cual le vamos a pasar el uso de la voz. Sean todos bienvenidos. Ok, bueno, eh, pues ya estamos en el segundo día y, y pues más o menos para recapitular ciertas cosas que quedaron en la discusión, ¿no? Em, pues entiendo que hemos estado trabajando en la sociología visual desde su componente más epistemológico y luego plantear algunas líneas de cómo esto puede ser o ser llevado a cabo eh, en cuanto a la realidad social, ¿no? Entonces, introduje varios conceptos como lo visible, lo visual y también sus relaciones con lo estético. Entonces, para el día de hoy, yo quisiera profundizar en varias cosas de las cuales yo tomé nota según eh, lo que me venían comentando, ¿no? Entonces, yo sé que hay diferentes perfiles y diferentes intereses y creo que con esto podríamos establecer un diálogo de hoy hasta que, bueno, se cierre la sesión, ¿ok? Entonces tenemos cuatro horas en las cuales vamos a platicar de esto. Como siempre les digo, es estoy totalmente a favor de que me interrumpan, de que si quieren profundizar algo en el momento, esto pueda ser posible. También, pues, tenemos eh, algunos momentos en los cuales se abre la discusión y yo podría contestar algunas preguntas. Si es que la requieren, también pueden dialogar con sus compañeros o compañeras, porque, bueno, creo que del el curso que venía, ahora esto se va a transformar en un taller. ¿Y por qué lo digo? Pues, porque si bien en la sesión anterior trabajamos aspectos más teóricos o conceptuales, esta sesión va a mostrar cómo yo he trabajado como tal, ¿no? Me refiero al campo, ¿no? A cómo hacer trabajo de campo desde esta perspectiva y mostrar cuáles son las formas de analíticas y el propio desarrollo que yo he tenido como investigador dentro de esta área, ¿no? Pensarlo de esta manera nos lleva a entender que si bien hoy va a ser un tema como más técnico, hay todo un tema técnico, pues esto no está divorciado de las discusiones teóricas que hemos planteado. Eh, por supuesto, habría que entender en qué medida podríamos abrir nuevas relaciones visuales, digámoslo así, en, en cuanto a que lo conceptual yo lo entiendo como un proceso siempre abierto y un proceso abierto a la contingencia de nuevas realidades, de cómo van surgiendo nuevas maneras de investigar o de entender lo visual, ¿no? Porque entiendo que vienen con varias perspectivas, así que por favor, lo que yo voy a presentar hoy o las discusiones que voy a presentar hoy se encuentran sujetas a discusión, sobre todo con el diálogo que ustedes pueden establecer, ¿no? Porque mi formación está muy basada en el trabajo de campo, al ser antropólogo y sociólogo, pero sé que hay algunas maneras de entenderlo que vienen desde la pedagogía, también desde otras disciplinas, como la comunicación social. Luego, además, me presentaron cuestiones que tienen que ver con la estética y además de eso, quienes le entran a esto desde el cine o más bien van a analizar medios visuales como tal, ¿ok? En este sentido se abre un poco hacia lo que es la constitución visual o la configuración visual de lo social en la actualidad. Entonces deberíamos terminar la sesión ya discutiendo de eso, de cómo se pueden construir
una data, digamos data, porque no es un asunto positivista como tal, una data que tiene carácter visual. Entonces, bueno, yo les voy a compartir pantalla. Esta fue como la presentación del día de hoy. Entonces, me gustaría discutir cada una de las láminas que yo les voy a presentar, entendiendo que podríamos tener un receso a eso de las 12 o cercano a las 12. Y bueno, entiendo que debería comenzar. Voy a compartir pantalla si es posible. A ver. Ujú. Ok. Mm, ¿Pueden verlo sin problema? Sí, ya se ve. Sí, Ok, sí, se ve bien. ok, ok. Bueno. A ver, yo creo que terminamos en la sesión anterior con esto, ¿no? Y quisiera recapitularlo para no perdernos. Y es que, bueno, entiendo que la sociología visual, yo como un dispositivo mm, que tiene teoría, metodología y reflexividad propia, ¿no? Para comprender entonces qué es lo visto, quiénes son visibles y quiénes van a ser invisibilizados por un régimen social que hace aparecer cierto tipo de visiones, ¿no? O maneras de ver en lo social, ¿ok? Entonces, todo esto debería estar situado y animado por la crítica social, como les dije. También, esto es también parte de la clase anterior y no quiero centrarme tanto en esto, pero si quisiera repasarlo, es que esto tiene para mí un compromiso político, ¿no? Para establecer una reflexión sobre lo que son los medios visuales hoy en día, pero cómo también ellos se encarnan, se vuelven cotidianos, personales y a fin de cuentas dentro de la ubicuidad, ¿no? De la vida cotidiana, porque cada quien tiene una manera de apropiarse tanto de los aparatos, los medios, que creo que esto va a ser importante el día de hoy. Entonces, pues tenemos que hacer conciencia de estas relaciones visuales con el mundo, porque como les comenté, mucho de lo visual se entiende como de manera casi naturalizada o natural, pues se vuelve natural en nuestra vida y no lo reflexionamos. Entonces, esto es como un corte epistemológico que yo ofrecí la sesión anterior para comenzar a plantear nuevas discusiones para este día, que luego, bueno, van a ser rematadas, matizadas, analizadas quizás desde una perspectiva eh, apegada a otros principios con la profesora Lucía. Y como, bueno, ya saben, yo trabajo con ella, escribo con ella, así que, bueno, esto es la línea de este taller cumple con el trabajo que vamos a hacer ambos, aunque ella trabaja sobre todo en la configuración visual de lo social. Entonces, vamos a empezar el día de hoy considerando este concepto, ¿no? De visualidad. Y yo le pongo cerca lo que es la idea de la contravisualidad. Es decir, cuando yo planteo lo visual, estoy marcando que lo visual tiene un poder en sí mismo, ¿ok? Y creo que una de las formas de analizarlos es a través del poder que esto transmite en las mismas relaciones sociales y en la vida cotidiana de los sujetos incorporados a un régimen de este tipo. Entonces, eh, y esto es sumamente problemático porque quizás para nosotros se encuentra muy ad hoc con la misma modernidad y los mismos procesos de, sí, o sea, de cómo eh, se ha inscrito esto en nuestra vida, en lo visual me refiero, pero hay algunas poblaciones o comunidades en las cuales esto no está tan naturalizado. Y esto es una oportunidad de análisis como también frenar el análisis. Entonces,
Y también hay brechas de desigualdad en torno a esto. Y también maneras de apropiación que yo creo que se pueden rescatar. Y esto me lleva a pensar cómo he visto trabajos visuales con campesinos, con comunidades indígenas, además de ello, personas que están en una precariedad económica tremenda. Entonces, pensarlo así o cómo también los sectores más privilegiados esconden que esto es un dispositivo que ellos utilizan para su propio bien e interés, ¿no? Entonces, ¿por qué hago esta presentación? Porque entendiendo lo visual como un poder y que este poder implica hacer visibles ciertas cosas, es que con Foucault, justo en las palabras y las cosas, él hablaba de la denominación de lo visible, ¿no? Denominación de lo visible. A qué se refiere este autor? Bueno, obviamente es parte de la misma historia de las ciencias sociales, pero en este caso, Foucault va a dar cuenta de la caracterización, de la simplicidad de las miradas, ¿ok? Y es que el carácter que tienen las formas en que estamos viendo pertenece a un propio catálogo, digamos, visual, que es parte de una socialización, valga la redundancia, es parte de cómo están construidas las mismas relaciones, y que en el fondo lo visual ofrece una vía de legitimidad que es muy particular, ¿ok? Es decir, muchos problemas sociales son problemas sociales o problemáticas en general, qué sé yo, me imagino, la desigualdad, el tema de la delincuencia, el tema pues de la estigmatización de ciertos grupos sociales, va a estar marcado por este poder, ¿no? Por este poder. Y son ejemplos a veces muy simples, porque tengo un estudiante que trabaja sobre todo de cómo las mujeres que son concebidas y también se inscriben ellas en estos discursos de que son madres solteras se enfrentan a imágenes que presenta pues un sistema obviamente machista, patriarcal sobre ellas y que esto circula en muchos lados, incluso en el supermercado o los objetos que tienen que ellas que consumir, en fin, y que todo esto tiene una manera de presentación pública y una expresión visual muy particular y que ellas podrían entender esto a través de la conciencia de que ellas están sujetas a esto o no, o formas de resistir. Entonces, hay que abrir la discusión a que cuando una mujer ve, qué sé yo, publicidad de Ahorrera, que es a ver, esto es como una cadena de supermercados, a veces ligada o en el imaginario de los sectores más populares, eh, tienen hasta imágenes, qué sé yo, de la madre luchona, no sé qué, y que sería, en este caso, en esta investigación, que sí se ve muy claro esto, que sería muy interesante ver cómo estos discursos visuales forman parte de la vida cotidiana de mujeres y cómo ellas pueden establecer ciertos límites con respecto a eso. Entonces, hay catálogos visuales que creo que se pueden rescatar al hacer este tipo de investigación. Y estos catálogos visuales circulan en muchos medios, ¿no? Desde redes sociales, desde justamente todo el aparato de los medios de prensa, qué sé yo, y también el propio sentido común de la gente, cómo la gente produce sentidos comunes. Entonces, por eso Foucault le da mucho interés a la denominación de lo visible. Entonces, hay que estar muy al tanto de cómo se denominan las cosas que se presentan en este sentido visual. ¿Por qué lo digo? Porque esto nos abre a pensar que podríamos entender ciertas relaciones entre lo textual, lo oral y lo visual. ¿Ok?
Es decir, siempre estamos tratando de buscar los repertorios o catálogos desde los cuales la gente mira y que dan poder evidente lo que es el mundo social. Y esto tiene una relación, según Foucault, a través de lo que es el conocimiento y el saber, que esto precisamente va a hablar del mismo poder. Son los grupos que tienen conocimiento de crear cierto tipo de aparatos visuales, quienes tienen la capacidad de hacer legítimo la expresión sensible del sentido de la vista. Entonces, yo quisiera empezar a discutir hoy estas relaciones entre la visualidad y el poder, porque bueno, yo escuchándoles, yo sé que, por ejemplo, hay mucho interés en lo estético, en sus comentarios, y que estos comentarios empiezan a mostrar de repente cómo ciertos grupos están racializados de una manera y que justamente porque el régimen visual los presenta como determinados, sobre todo en situaciones de subordinación. Esto se ve sobre todo en el cine, donde se presentan a personas morenas con tipos de trabajo con menos reconocimiento social, bueno, diferentes medios visuales que hacen este tipo de trabajo, digamos entre comillas, un trabajo de producción de una visualidad determinada. Entonces, quiero dejar que esto es una de las relaciones más importantes que hay que considerar para estudiar lo visual, ¿ok? Que siempre estamos en relaciones hechas por el poder. Entonces, el punto de vista, digámoslo así, el punto de vista que ofrecen este tipo de visiones va a hacerse como, bueno, como lo apuntaba, qué sé yo, Gramsci, en el sentido de hegemónico, ¿no? Porque ofrece ciertas coherencias que a veces van en contra de los propios sujetos, pero a fin de cuentas son coherentes y sirven a que se mantenga cierto orden, ¿no? Visual en este caso. Entonces, podríamos empezar a dilucidar que la visión o punto de vista es una de las cuestiones más problemáticas del análisis visual. Punto de vista o perspectiva, digamos. Este punto de vista muchas veces se establece como desde afuera. A veces son muchas imposiciones desde afuera, entre comillas, porque desde afuera también implica un hacia adentro, eh, entendiendo que no hay una separación como tal entre lo interior y lo exterior, porque bueno, son cuerpos que están habitando, digamos, de algún modo estas propias clasificaciones o categorías visuales, ¿no? Cuando uno lee a Bourdieu, uno se empieza a percatar que hay una lucha clasificatoria al interior de los grupos que son visualizados, ¿no? Eh, eh, y que esto, pues, está siempre en una constante performatividad o hay una disputa clasificatoria, en términos más de Bourdieu. Esta disputa clasificatoria quiere decir, a fin de cuentas, que la concepción que pueden tener los sujetos de este mundo que está construido en sus maneras de ver, pasa por una performatividad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que empezar a dar cuenta de esta performatividad que habita en los grupos que son visualizados, ¿ok? Y que esto tiene diferentes tipos de relaciones, ¿no? Pueden ser subordinación, una completa alienación o, en cambio, también resistencias, ¿ok? Entonces, yo creo que con esto, esta base para pensar lo visual, podríamos abrir muchas investigaciones en este sentido.
Entonces, habría que clasificar en sí mismas las investigaciones que vayan a dar cuenta de maneras o puntos de vista que se vuelven hegemónicos, por ejemplo, en la historia, que sobre todo he visto trabajos históricos en escuelas donde se construye una visión de la higiene, sobre todo para los escolares, los adolescentes, qué sé yo, cómo se van imponiendo una manera en la cual ellos se sienten parte de lo social con ciertas estéticas. Esas son investigaciones que giran sobre todo al tema de la hegemonía, ¿no? De cómo se produce esta hegemonía. Mientras que podrían haber otras que dan más cuenta de cómo estos medios son más apropiados. Entonces, aquí caemos en otros terrenos, qué sé yo, más hacia la sociología, la geografía, la propia antropología, que creo que son formas en las cuales esto puede entenderse. No digo que la historia no haga otro tipo de trabajo, pero necesitaría otras fuentes de archivos para hacerlo. Y es que esto nos da eh, como pie a pensar que podríamos tener tratamientos distintos a los materiales empíricos que concebimos dentro de las investigaciones. ¿Por qué lo digo? Porque es muy distinto entender lo que se reprodujo en medios de prensa, qué sé yo, en los años 50, en tal parte de México, con tener acceso a otro tipo de archivos, ¿no? De fotográficos, qué sé yo, o videos. Y esto nos puede empezar a presentar otras maneras de concebir lo visual, ¿no? Siempre en relación a ese poder que advertí. En Nicolás Mirsov hay toda una discusión al respecto de la contravisualidad. Entonces, es como interesante que cada investigación sea leída entre qué estoy analizando, ¿no? Estoy analizando la visualidad de las cuestiones que analizo justamente, o estoy mostrando unas contravisualidades, o estoy mostrando discursos intermedios, ¿no? Porque también pueden darse cuenta de estas cosas, pues. Es decir, una persona, una entrevistada, dentro de un contexto de investigación, puede hacer cuenta de que tiene una visual, se puede asociar con una visualidad, pero también hay otras partes que ofrecen contravisualidades. Esto pasa muchísimo cuando uno hace este tipo de análisis empírico. Por ejemplo, puede ser en cuanto a análisis más interseccionales. Eh, qué sé yo, ciertas categorías de género se encuentran muy sólidas a nivel visual mientras se critican cuestiones de clase, puede ser a la inversa, ¿ok? O cuestiones de raza, entre comillas, podrían dar cuenta de una racialización que se siente muy desde la sumisión, o pueden criticarse aspectos de género, qué sé yo, o de nacionalidad en sí mismo, ¿no? Hay muchos proyectos que toman como paraguas la nación como una construcción estética visual. Entonces, creo que pensar los problemas de investigación desde esta perspectiva nos puede justo empezar a ir fundamentando nuevas preguntas, ¿ok? Son nuevas preguntas de investigación donde ustedes lo escriben a sí mismo. Estoy investigando lo visual desde el poder. Y, y en el trabajo de Mirsov, que tiene mucho que ver con Foucault, de hecho, podría verse como una perspectiva Foucaultiana de lo visual, el trabajo de Mirsov, es, es que él intenta aprender lo visible de ciertas autoridades, ¿no? Y también cómo esto pueda aportar nuevas formas de ver. Y yo ahora lo digo muy en abstracto, pero tengo muchos ejemplos para hoy de eso, de cómo apareció la contravisualidad, ¿ok? Entonces, cuando ustedes están sintiendo que están investigando lo contravisual, ya saben que están tratando de destrabar nuevas formas de ver, ¿no? O nuevas formas que están más allá de lo hegemónico
o que no construyen cierta hegemonía, o que se ponen o se establecen como críticas del status quo. Porque estas nuevas maneras de ver, o nuevas formas o modos, hablan además de un derecho a existir, ¿ok? Y así lo consigue Mirzoff, que a fin de cuentas estas contravisualidades ofrecen una manera de contestar la desigualdad. Y esto tengo ejemplos de ello. Por ejemplo, he visto en jóvenes en las periferias cómo se apropian de las redes sociales para denunciar ciertas cuestiones en el barrio. ¿Ok? O cómo incluso, y yo creo que esto ha sido una de las cuestiones que más yo he tenido en cuenta, de no tanto una estigmatización, porque luego, qué sé yo, en los grupos más privilegiados, ellos dicen que se encuentran estigmatizados, así como a veces racismo a la inversa, qué sé yo, estas cuestiones, pero es que justo en los grupos subordinados están estableciendo nuevos regímenes de ver las cosas, como por ejemplo categorías como Whitezican, que la he visto, por ejemplo, y que ellos se sienten insultados o interpelados por ello. Entonces, porque básicamente están exponiendo sus privilegios, ¿no? Porque todo esto puede circular en redes sociales, pero imaginen tus temas de investigación con estas relaciones de poder. Y esta es mi propuesta, básicamente, que ustedes empiecen a ver cómo estas cuestiones pueden ser contestadas, legitimadas y a veces en el mismo proceso. ¿Ok? Entonces, para mí, la sociología visual juega aquí su papel político más importante o significativo, porque lo que estamos tratando es de sistematizar formas de ver al mundo. ¿Ok? Ese es el trabajo que tenemos, sistematizar cómo se están presentando ciertas maneras de concebir visualmente. Y esto tiene que ver sobre todo con la fenomenología o las discusiones que les va a presentar Lucía más adelante, ¿ok? Y bueno, eh, que, que también esto se interpone o problematiza cuando estamos viendo o cuando estamos siendo vistos. Yo creo que esto incide en el propio espacio social. Entonces, creo que a fin pensar esto, lo visual, a veces como un derecho a existir, repercute en las miradas o las autoconcepciones que los grupos sociales tienen de sí mismos. ¿Okay? Este estudio, creo que por eso les mencioné en la sesión anterior que hay que estar muy reflexivos con respecto al papel que tiene el investigadores, como que se quieran denominar, con respecto a su propia mirada del mundo. Y también cómo sus investigaciones tienen una, una lectura por los grupos que han sido pues visualizados dentro de la investigación. Entonces, hay que entender como la sociología visual como un dispositivo también para visualizar. Entonces, disculpen la redundancia de ciertas cuestiones, pero yo lo tengo como amarrado, pero justo el dispositivo que yo propongo de la sociología visual tiene que ver con crear un catálogo distinto muchas veces para responder a ciertas hegemonías de cómo se presentan ciertos problemas sociales. Pueden ser cuestiones de todo carácter que yo quisiera ir conociendo a lo largo de la sesión de hoy, y ahora pronto voy a abrir una sesión como de debate para ver cuáles son los catálogos que tienen, si es que tienen catálogos, o cómo ustedes están construyendo nuevos catálogos a través de su investigación, y de qué manera esto se asocia con contravisualidades, con el contra entre, entre paréntesis, ¿ok? Porque es una relación siempre entre lo que es hegemónico y lo que no es, podríamos verlo de esta manera. Creo que además de eso, la sociología visual va a responder
muchas interrogantes que tienen que ver con la constitución de signos, conceptos y categorías que son propias dentro o que se pueden leer solo desde este tipo de investigación. Entonces, abrir el lenguaje a estas perspectivas que son latentes, emergentes en lo social, tiene que ver con esa concepción de la sociología visual. Y bueno, por eso yo quiero abrir la discusión en esto, porque hay muchas visualidades que, como les dije, tienen mucho colonialismo, clasismo, sexismo, racismo y otras narrativas de desconocimiento de la otredad. Entonces, pensar desde acá es un punto de partida para el taller y yo quisiera pues abrir un poco la discusión como hasta las 11 para yo presentarles ahora otra cosa, cómo operacionalizar el dispositivo en diferentes circunstancias y que bueno, me gustaría platicar, déjame cerrar acá, a ver, me gustaría platicar con ustedes sobre los catálogos que tienen en sus investigaciones y cómo podrían proponer una nueva manera de ver a los mismos o buscar nuevos catálogos, ¿ok? Entendiendo esto que mencionaba Foucault de la denominación de lo visible. Entonces, bueno, yo me callo ahora un poco y me gustaría hablar entonces de los catálogos que tienen, cómo los ven o cómo los empiezan a apreciar, ¿no? Desde esta lectura de la sociología visual. Entonces, bueno, hablemos ahora de esos catálogos. No sé quién quiera conversar o comenzar la discusión. De hecho, Elsa, te quería comentar algo. Sí, sí. En todo caso, si alguno quiere presentar algo que tenga, habría que tener como permiso, ¿no? Sí, claro, yo se lo puedo otorgar aquí en cuanto él me lo solicite. Va, Quien quiera va. compartir, no lo hice y yo lo pongo para que pueda compartir. Adelante, Héctor. Sí, hola, buen día a todos. Una disculpa por llegar un poco tarde, tenía problemas técnicos. Sí, bueno, yo estaba también, ahorita que estaba viendo justamente ayer, eh, estaba tomando un seminario permanente de investigación en el doctorado y estaban haciendo estas cuestiones, ¿no? De las racialidades y de cómo las cuestiones se hacen visibles. Venía a mi mente, por ejemplo, las cuestiones, bueno, sé que mente es un término como confuso, ¿no? Que hay en la mente, que es la mente, es algo que siempre suele ser equitativo con lo psicológico o algunas perspectivas, ¿no? Me quedaba pensando que, por ejemplo, en las demarcaciones de poder están las cuestiones, por ejemplo, en el abanderamiento político y cómo el himno nacional, por ejemplo, tiende a ser algo muy racializado, ¿no? O sea, determinados actores que históricamente han participado en esas cuestiones que establecen, por ejemplo, una constitución, que funciona un aparato político, jurídico y demás, que luego tiende a ser transgiversado por las prácticas que establecen los actores. Y muchas veces yo llegaría a pensar que por ejemplo, contravisualidad implicaría también ver las cuestiones, las debilidades o los posicionamientos que tienen, porque digo, también hay muchos actores que carecen de este sistema legal o que son discriminados, por ejemplo, por el simple eso, por las caracterizaciones étnicas o los posicionamientos de los estratos sociales, como diría Bourdieu, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo estaba viendo ayer. A mí en la ocasión, yo como les comentaba en la sesión anterior, estoy tratando, bueno, mi tesis doctoral versa sobre las cuestiones de los procesos de formación científica y ya hice pues mi trabajo de campo, ¿no? Me tocó en plena pandemia, entrevistaba a académicos, estoy haciendo un estudio comparativo de 3 doctorados que orientan sus prácticas en investigación educativa. Trabajo con el doctorado en investigación educativa de la UV, el doctorado en investigación e innovación educativa de la UAP y el doctorado en educación de la Universidad de Tlaxcala. Hice mis entrevistas con académicos que tienen muy alto, así súper
posicionamientos políticos en el campo disciplinar donde están y a nivel institucional. Y bueno, también me indagué con otros actores sobre del ISUE para también como nutrir mi perspectiva de los quehaceres de la investigación. Y en este sentido, creo que una forma de ver las contravisualidades, o sea, también implica, a menos a mí es lo que yo como que me gustaría hacer y quizás nutrirme en las sesiones para quizás al último presentar algo sobre lo que se ha dicho de estos problemas, a pesar de ser doctorados en investigación, cómo realmente no son, o sea, no son doctorados, son doctorados que tienen sus propios problemas, ¿no? O sea, a nivel institucional. Por ejemplo, en los discursos, al realizar las entrevistas, una colega me comentaba que, por ejemplo, tiene una pésima de relación con su directora, que la directora le tiraba la tesis en la cara, o sea, que le decía que no, tú estás aquí, o sea, no sé para qué estás aquí, o sea, cosas bien como difíciles que a veces suelen como ser ignoradas, ¿no? Y de alguna u otra manera, al ser doctorados que pertenecen al nuevo SNP, pues ya se asume que tienen prácticas que están legítimamente aceptadas y que son pertinentes y que la formación académica de los estudiantes o la formación científica es algo que, pues, que se acepta, que son estudiantes de alto perfil, pero la realidad es que no. O sea, yo en mi trabajo de campo me he sorprendido, pareciera como si fueran cómics, en verdad. O sea, me pongo a ver a escuchar las entrevistas y luego digo, mira, eso es interesante, ¿no? Como hay algunos que tienen, por ejemplo, los propios problemas, estudiantes que han sido internacionales, por ejemplo, un caso cubanos que viajaban al país, acá a México, para estudiar el doctorado y cómo no recibían apoyo y cómo tenían esas dificultades, por ejemplo, dejar familia afuera, dejar las cuestiones ahí y luego los problemas institucionales. Yo digo, se me hace algo interesante que también sí existe literatura, pero el problema es que esa literatura, o sea, cada relato que podemos tener, cada experiencia es individualizada, no es igual, no es equitativa a la que tiene que llegar a tener alguien más. Y entonces creo que eso a mí, pues me llama la atención, pero también por otro lado, me parece un tanto interesante ver cómo se están estructurando estos posicionamientos de aquellos estudiantes que se están formando dentro de un doctorado para, por ejemplo, poder responder a las demandas que se tienen. Después de todo, son doctorados que cumplen con ciertas normatividades académicas y, por ejemplo, la producción de artículos científicos es algo que sí o sí se tiene que hacer y muchos estudiantes carecen de estas particularidades y creo que esas cuestiones de las contravisualidades creo que es algo que pudiese dar un elemento, porque yo buscando, o sea, ese fin de semana no encontraba muchos al respecto, o sea, sobre el trabajo del quehacer, por ejemplo, de hacer visible lo visible. No hay muchas o sea, no hay muchas como voces de los mismos estudiantes. Sí, los académicos lo hacen, pero los académicos no son los académicos no son los estudiantes. Ellos no tienen esas falencias. Y eso es lo interesante. Creo que es una oportunidad que tengo en mi caso y es algo que pues también requiere pues cierto análisis y por ello es que tomo esta parte del grupo, que por cierto me parece bastante interesante. Gracias. Sí, a ver, por lo que dices, o lo que siento que dices, desde luego siempre es un complicado saber qué. A ver, yo creo que mucho de la investigación que podrías estar haciendo tiene que ver con otro concepto. Yo lo he estado tratando de desarrollar, todavía está como medio crudo, pero es como la interpelación visual, ¿ok? Es decir, cómo la autoridad hace, en este caso académica, yo que formo parte de esto y también me doy cuenta de cómo ejerzo poder en ciertos estudiantes, que sé yo, para que investiguen ciertas cosas, o de una manera, y los procesos hasta de incomprensión que uno mismo puede tener, es que un poco para no dejarlo como los malos y los buenos, ¿no? ¿No? Es como esta interpelación visual de las cosas o de los procesos de aprendizaje o de cómo se va constituyendo una investigación,
mucho tiene que ver con lo que Butler llamaba subjetividades fallidas, ¿no? Estos temas de subjetividades fallidas es como cuando los discursos no terminan de calar en los sujetos y ellos producen otro aspecto, otro asunto, es decir, que no terminan de totalizarse una manera de ver el mundo, digámoslo así, ¿no? O sea, esto no es ni tan total a veces, ¿no? Habría que pensar esto a veces desde Desertó, qué sé yo, pensar un poco más la... Porque la verdad, en todo poder hay igualmente resistencia, y yo supongo que en el medio académico muchas cosas se hacen desde la resistencia, ¿no? No sé si resistencia al mismo poder, qué sé yo. También en el caso de estos estudiantes bueno, que no solamente son estudiantes, ¿no? A veces la misma contravisualidad tiene que ver con visualizar cuando no son estudiantes. No sé si me explico, ¿no? Lo que desborda, lo que desborda el conocimiento académico y que en el fondo también lo produce, ¿no? Eh, yo creo que lo pienso de esta manera, porque la reconstrucción, por ejemplo, de itinerarios que hacen los estudiantes podría ser muy valioso, ¿no? Porque, bueno, o sea, reconstruir, qué sé yo, trayectorias de fotos o, qué sé yo, pequeñas fotos que ellos hagan. En este momento yo estaba con mi familia, en este momento yo estaba estudiando, en este momento, así se produce una tesis, ¿no? Todo esto produce una tesis, produce una manera de hacer investigación, ¿no? Porque luego justamente el medio académico se presenta muy deshumanizante de las relaciones que hacen la propia, o de la ciencia en general, pues, digámoslo de ese modo. Entonces, es toda esta deshumanización, porque, a ver, por ejemplo, he visto en y esto sí, lo he visto en el tipo de sociología visual, lo he visto cómo se presenta, por ejemplo, en ciencias más duras, digámoslo así, física, no sé qué, que ellos les presentan como unas maneras de operacionalizar ciertos procesos, no sé si lo has visto, ¿no? Incluso con fotografías que tienen que seguir, no sé qué, y luego cuando lo hacen de otro modo y llegan a lo mismo. Entonces, yo creo que habría que reconstruir este tipo de itinerario y un proceso también como de conciencia, porque muchas de estas cuestiones son muy impuestas y, y bueno, trato de decir deshumanizantes. Entonces, habría que buscar conceptos donde el poder no se totaliza en los sujetos y porque también es una oportunidad, ¿no? O sea, en mi caso, cuando tengo un estudiante que quiere investigar un asunto de un modo, a veces lo dejo respirar, ¿no? Para ver qué sale de ahí, ¿no? Bueno, pero yo lo entiendo así. Hay otro que el poder se maneja de formas distintas. Entonces, bueno, nos queda como de reflexión, pero hay que también pensar cómo esto que dice, que la hegemonía o la fuerza en la cual se ejecutan los discursos no es total en la subjetividad, ¿no? Y que justamente en ese espacio donde queda algo, un remanente, puede desprender ciertas contravisualidades. No sé, yo lo entiendo así. No sé si te capto por ahí. Yo creo que Arturo también quería hablar sobre esto de las relaciones entre lo visual y lo contravisual. Y adelante, Arturo. No se escucha. Sí, no se escucha, Arturo. Perdón, ya está. Buenos días. Yo trabajo la cuestión de participación juvenil y aprendizajes comunitarios. Entonces, en este constructo que he armado, hay como que tres campos de lo hegemónico que lo atraviesan y con lo cual estoy discutiendo en el contexto en el que estoy. El primero es la mirada de lo educativo, en el sentido hegemónico de lo escolar, en el que pues lo escolar muchas veces se vive como sinónimo de educación y no reconoce otras formas de educación que existen, en mi caso, en la comunidad.
La segunda, o el segundo campo como que hegemónico por el que está atravesado, es la cuestión de lo juvenil, donde al joven pues se le precariza de algún modo, se le se le inserta en un escenario donde conocemos, ¿no?, toda esta cuestión de que no trabajan, no estudian, no apoyan a los demás, no se involucran en la participación, en los temas de participación, y yo trato de mostrar el lado contrario, ¿no?, donde sí existen posibilidades, donde los jóvenes se insertan, donde los jóvenes generan escenarios de aprendizaje, donde no nada más aprenden ellos, sino también generan condiciones para que otros aprendan y que se insertan de manera, digamos, simple, favorable a sus comunidades. Y el tercer, digamos, campo de lo hegemónico que atraviesa lo que estoy trabajando, tiene que ver con el orden de lo urbano en contraposición con lo rural. Yo trabajo en una comunidad que se puede definir como un pueblo urbano, dentro de la zona metropolitana de la Ciudad de México, la población de Tultepec, que por sus cuestiones de sus tradiciones, su organización comunitaria, su sistema de fiestas religiosas, bueno, su religiosidad popular, sus sistemas de barrio, sistemas de parentesco y todo eso, pues lo podemos ligar todavía a un cierto modo de vida anclado en elementos rurales, ¿no? Pero bueno, esas son las tres, digamos, los tres campos de lo hegemónico que atraviesan el quehacer que estoy haciendo ahora. Y lo que yo trato de hacer con la fotografía es construir estas narrativas que muestren parte de lo subalterno y la alteridad que puede haber dentro de esta hegemonía. Claro, reconociendo que pues no puede estar completamente fuera de ese orden hegemónico, pero a pesar de estar insertas en ese orden hegemónico, sí representan una alternativa a algo distinto, que todavía no sé muy bien cómo es. Y lo estoy trabajando a través de una práctica que se instauró, perdón, aquí en la comunidad, que es le llaman ellos bicicletear el pueblo, es decir, tomar sus bicicletas y recorrer la comunidad, en diferentes situaciones, ¿no? Entonces, no sé si sea pertinente, si lo consideres adecuado, pudiera presentar algunas de las fotografías que tengo ahorita como que a la mano. ¿Las tienes a mano? Sí, sí, sí. No sé si Elsa quiere... Sí, claro, ya, adelante, ya lo puse como ampliación, ya puede presentar factura. Ah, ok. Muy bien. Entonces, ahí me dicen si las logran ver. Entonces, estas rodadas bicicleteras que ellos organizan, tienen 10 años que las empezaron a organizar a partir de que entró un grupo de delincuencia organizada fuerte a la comunidad y empezó a haber una serie de cuestiones de secuestros y cosas por el estilo. Entonces, la cuestión de lo juvenil en la comunidad se vio muy cortado. Por un lado, las familias no permitían que salieran, y por otro lado, se instaló dentro de la comunidad una base de operaciones mixtas, estas donde llegaba el ejército, la policía federal, la estatal y la municipal, y coordinaban operativos, donde uno de los grupos pues, más perseguidos fue el juvenil. Entonces, pudiera haber algunos chicos bebiendo cerveza en la esquina y el convoy de militares se bajaban de las tanquetas, de las patrullas, para catear a 5 tipos que estaban pues tomando cerveza en la banqueta, ¿no? En vez de pues centrarse en los delitos de alto impacto. Entonces, así nace esta actividad, porque dicen ellos, hay que recuperar el espacio, y se les ocurrió hacerlo a través de andar en bicicleta. Y después empiezan a organizar diferentes rodadas, aludiendo a cuestiones de arraigo comunitario, como las tradiciones y cuestiones de las comunidades de práctica de ahí. Entonces van construyendo una práctica donde yo estoy tratando de mirar qué aprendizajes culturales y comunitarios se generan en esta práctica a partir de lo juvenil, pero, digamos, tejiendo una interacción intergeneracional. Entonces, pues esas son algunas de las imágenes que tengo ahorita a la mano. Y bueno, trato precisamente de que pudieran ir construyendo esta narrativa contravisual ante esos campos hegemónicos que les mencionaba hace un momento. Ok, ya va. Déjame ver acá. Mira,
Sí tengo un comentario bien sobre lo que mencionas y creo que, bueno, justo estás trabajando, de hecho te aplaudo porque lo tienes como bastante claro. En este caso, bueno, Héctor presentó todo el rollo académico, digamos, campo, ¿no? A lo Bourdieu, digamos, un campo y una visualidad académica. Y tú estás presentando un problema visual o cómo se ve lo visual desde muchas perspectivas que interpelan a lo juvenil, ¿no? Desde lo escolar o a veces escolarizante, ¿no? Lo urbano, que luego es una manera de concebir el mundo muy adultocéntrica, y esta cuestión, estas relaciones entre, bueno, que tienen que ver con la criminalización de los jóvenes, pues de estos barrios, ¿no? Entonces, creo que lo que estás mostrando justo de estas rodadas de apropiación del urbano, justo tiene en cuenta este tema de la contravisualidad. ¿Por qué lo digo? Porque, pero bueno, es una contravisualidad también hecha por ti mismo y es una cosa que tienes que reflexionar, ¿no? Porque tú eres el investigador que está haciendo la foto y tú estás Ajá. suponiendo que eso es una contravisualidad. Entonces, marcarlo, yo creo que conceptualmente trabaja bien, ¿no? Porque esto se salió como de los discursos que se ven constantemente, ¿no? O sea, y como tú bien dices, bueno, un chavo que consuma cerveza, no sé quién no consuma cerveza acá, pero el tema es que ellos son chavos y que tienen que estar en la escuela y que tienen que hacer tal uso del espacio público, porque si no está fuera de eso, son aprendidos. Eso es lo que entiendo, ¿no? Sí. Entendiendo eso, todas estas relaciones que interpelan a estos chavos en preciso, que también tiene que ver con mucha aporofobia, clasismo, qué sé yo, bla, 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 todo esto, habría que poner en relación tu trabajo con un catálogo visual sobre lo que es la hegemonía. No sé si me entiendes, Arturo. Y esto Sí, seguramente sí. circula en medios de... Dime, te escucho. No, sí, sí, te sigo, te sigo. O sea, el análisis tendría que, wow, pero fíjate que el discurso, por ejemplo, policial, funciona y estandariza ciertas ideas de la securitaria, ¿no? O los propios discursos escolares son muy precisos en mostrar a los jóvenes de una manera y como que los encapsulan, ¿no? ¿No? Los meten en que, bueno, tienen que ser buenos chavitos o chavitas, que no sé qué, bla, 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 y toda esta moralidad que hay en lo visual, ¿no? Eh, y que tú estás buscando una manera de verlos que no es la común. Y de hecho está atravesada por la misma movilidad, ¿no? O sea, no es un espacio asociado a una identidad, no sé si un espacio uno asociado con una identidad unívoca, o sea, como una relación ahí simple. Más bien tú estás buscando que esto desestabilizar, ¿ok? Entonces, esos procesos de desestabilización, de cómo se ven las cosas, son muy propios del aparato crítico que yo busco en la sociología visual. Lo que sí podría yo luego aconsejarte es que tú estés muy consciente que estas son fotos que hiciste tú, ¿no? Y que de repente sería muy propio que tú hagas trabajos o talleres con los chavos y chavas para ver qué ellos opinan, tanto de las visualidades que ellos tienen, como pues, que son propias, como lo que tú has hecho, que tú tratas de mostrar. Ustedes también hacen esto, o también lo que aparece en los discursos más hegemónicos, ¿no? Y también hasta de repente recuperar fotos que ellos también hagan, qué sé yo, hacer como un diálogo de imágenes para que tú puedas analizarlo. No sé si me entiendes, porque las relaciones están ahí como muy teóricas, pero haría falta como cómo es que la gente lo vive, todas estas cosas en sí mismo, cómo producen una visualidad. Pero bueno, los cortes que estás haciendo me parecen epistemológicamente correctos porque también, bueno, Héctor lo tiene a su modo,
pero creo que es más difícil en su caso mostrar una contravisualidad, ¿no? También por el propio proceso político de la academia. Es difícil mostrar lo que no, que yo hago otras cosas, qué sé yo. Pero bueno, es muy buena idea lo que tienes, Arturo, a ver a dónde te lleva el curso. Y justamente, o sea, me gusta cuando me muestran imágenes, básicamente, ¿ok? Porque, y que no, y aquí no estamos criticando de que si eres buen fotógrafo o no bueno, qué sé yo, no. O sea, estamos viendo que tú estás haciendo una sociología con las imágenes y estás proponiendo otra manera de ver esto que siempre se ha visto de un modo. Entonces, bueno, yo creo que lo que hace falta ahora es como recuperar cómo estas imágenes pueden ser socializadas en los barrios, qué sé yo. ¿Va? Ok, sí, gracias. Sí, adelante, Brisa. Sí, muchas gracias. Nada más hacer un comentario a lo que acabamos de ver y lo que nos acaba de mostrar el compañero Arturo, ¿no? Y en base a lo que mencionamos al principio, Foucault hablaba sobre el tema de cómo se da la observación y este control acerca de las prisiones, que básicamente es donde él hace esta investigación, y a mí me lleva a concluir a que necesitamos tener esa regulación social. Uh-huh. Yo pienso que si él esto que está llevando de la calle lo puede trasladar al aula, sería padrísimo que también veamos cómo estos jóvenes, esto que viven fuera de, lo trasladan al aula. Y ya lo que mencionaba Henry, que ellos mismos se tomen sus fotos, que ellos mismos vean cómo se van involucrando para que nos pueda dar un contexto completo de qué resultados nos va a dar el que cada 8 días salgan a trabajar en bicicleta y que cada 8 días salgan a hacer comunidad. ¿Cómo se puede transformar estos cambios de dejar de ser delincuencia, de dejar de tomar en la calle, como mencionaba Arturo? ¿Cómo se pueden trasladar al ámbito familiar y al ámbito escolar? Recordemos que el ámbito escolar es un ámbito de competencia. Siempre vamos a necesitar competir y a ellos los hacemos competir. Ellos no saben trabajar en equipo, siempre va a ser el trabajar, el competir, porque alguien tiene que destacar. Y cómo este trabajo que se hace fuera, en comunidad, lo puedo trasladar al aula y cómo se puede dar esos cambios. Tal vez esa sería una parte importante en donde él podría trabajarlo, fotografiarlo, para que nosotros también lo podamos volver a ver y podamos analizar hasta dónde sí se pueden llevar esos cambios. Porque a veces nos quedamos en un solo círculo y en un solo núcleo y necesitamos ver hacia dónde nos lleva en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, hasta en el ámbito de trabajo, porque son familias las que salen y comparten, ¿no? Ahí se quedaría mi opinión. Gracias. Sí, bueno, Brisa, bueno, a ver, claro que esto nos lleva a otro tipo de posicionamientos metodológicos donde nos caben preguntas de quién hace la foto, quién no, o qué ámbitos son visualizados y cuáles no. Creo que esto es muy interesante porque no aparece. Aquí lo que quiero llamar la atención es que esto no aparece con otro tipo de dispositivo, ¿no? No sé si de metodológico, digamos, de construir metodología. Es distinto que te lo cuenten a verlo y que esto luego se socialice. No sé si me explico, ¿no? Porque ellos te pueden contar que sí, que hacen esto y que hacemos estas rodadas, pero una cosa es verlas, ver qué representan, cómo aparece esto, y luego también un poco, como se mencionó Lisa, que está teniendo esto, de que habría que pensar también ciertas relaciones entre cada ámbito o cómo uno se interconecta con otro. Yo trabajo con Gonzalo Saraví, no sé si lo conocen, estamos haciendo esta investigación en esa, y justamente aparece el concepto de que nos estamos aburriendo de la escuela. Entonces le preguntamos un poco por qué la escuela es aburrida, ¿no? Y creo que justamente la escuela no interpela ciertas cuestiones que tienen que ver con sus propias condiciones sociales, ¿ok? Y entonces le estamos pidiendo a ellos que nos muestren por qué la escuela es aburrida, ¿no?
Entonces ahí sale lo que dice Brisa, o sea, estas interconexiones. No es tanto un tema de hacerlos parecer de otra manera, sino que hacer aparecer discursos visuales tiene que ver con un proceso político que podríamos analizar, ¿no? Como contestar el poder, qué sé yo. O sea, ahí viene Guillermo. Guillermo quiere decir algo. Sí, no sé si se pueda, tengo un pequeño video de 4 minutos acerca del graffiti. Entonces, en el graffiti, pues ellos están pintando en una pared que tiene permiso, ¿no? Entonces, eso ya se vuelve así como una especie de estrategia, ¿no? Para poder estar grafiteando. Pero también entra un personaje ahí interesante que sería el policía, ¿no? El policía que de repente descalifica porque es anti-graffiti el policía, entonces está ahí en la pintura y dice que no cuenta el graffiti porque tiene que ser ilegal, o sea, no tiene que haber permiso para hacer graffiti. No sé si quieren que lo muestre. Pues sí, ya va, justamente para eso abrir la discusión, para que ustedes también muestren, o sea, a ver, estamos hablando de cuestiones visuales y hay que ver, no sé si me explico, pues. Sería muy interesante empezar a ver qué tienen, ¿no? Entonces, no sé si Elsa te da el permiso. Sí, ya lo tienes. Adelante, Memo. Ok, a ver, híjole, ¿y ahora cómo le hago para...? A ver, permíteme tantito. Está En la flecha, en ese presentar ahora, ahí donde puedes tú ponerlo. en la flecha. Ajá, en ese presentar ahora. Ok, a ver, permíteme, flecha, ¿dónde estás? Al lado de la mano, al lado izquierdo de la manita. Es que me aparece aquí, elige lo que quiere compartir en ¿verdad? Ajá, exacto. Ok. Puedes compartir una ventana, una pestaña o un documento. Ok, entonces deja abrir el video. Ok. Pero, ¿sabes qué? No aparece, como que no me... Guillermo, creo que está al final. Yo también tuve problemas para presentarlo, pero es que tienes que ser como compartir toda la pantalla o algo así. Ah, ok. A ver, ventana. Oh, ya. Muy bien. Sí, ya más o menos me encontré aquí esto. Ahora sería compartir la pestaña, ¿verdad? Sí, no está el video. No se ve, ¿verdad? Ahí va. Ok, listo. Estamos listos para ver lo que tiene. A ver si se deja. Canijo. Ajá. ¿Sí se ve? Sí. Sí, se ve. Siento como que para ella no sé algo que lo pueda poder demostrar de por sí. Y solamente pintamos cuando agarramos dinero. Muchas veces mandamos a pedir al otro lado. Unos 100 y ya pues algo más difícil, 200, 300 pesos, lo que sí se lleva mucho gasto de aerosoles. En gasté como 150. No, es ilegal, o sea, bueno, claro que sí, va a haber problemas. Pues este es mi sign, y este se supone que soy yo. A ver, pues no, que simplemente no los tachen, no los enciman porque es dinero invertido. Y pues sí duele que tarden mucho en hacerlo y lleguen en 5 segundos ya se ha tachado todo.
solamente, y que pues tengan comprensión para los que quieren explorar este arte. Es un desahogo porque el aerosol te quita el estrés. Puedes plasmar lo que sientes, pintura, y demuestras lo que sabes hacer, la técnica del aerosol. No nomás estar haciendo puros grabados. Son unas siglas de por amor al graffiti expression. Pues que el graffiti, pues, más bien es de la calle, es vandálico, siempre ha existido y siempre va a existir. Y pues pueden hacerlo legal para no tener problemas con la justicia, pero pues generalmente es ilegal. Pero también pueden demostrar su técnica legalmente, y con el paso del tiempo pueden tener sus piezas en diferentes lugares como la Casa de la Cultura. Si llegan a tener buena técnica, pasan a ese tipo de nivel. También es curioso que son de diferentes preparatorias. Cuando se pregunta en la primera instancia a qué escuela van, tiene que ser hasta que a través de que se les pide una identificación, cuando de alguna manera se relajan. Manifiestan que no vandalizan, sin embargo, bueno, a través de lo que estamos viendo ahorita, sabemos que lo hacen. Hay reglas aquí, que es que una barda, el mural que están haciendo ellos, por muy bonito que les quede, que realmente son del movimiento, este mural no va a contar. ¿Por qué no está autorizado? Porque está autorizado, y por qué no, utilizan algunas técnicas que se supone que con los tiros libres no lo deben hacer. Y para lo que vamos a hacer después, vamos a ir a su escuela, vamos a ver si están causando vandalismo en sus salones o los baños, si ya lo tienen identificados como problemáticos, si tienen relación con algunos otros grupos, y quiénes son la gente que se rodea, ¿no? A partir de ahí sale otra investigación para determinar a quién pertenecen, cuántas propiedades han vandalizado y cuántos son los daños que ocasionan a sus vidas. Después empiezan a rellenar. Una vez rellenado, empiezan a distorsionarlo, por eso se llama tercera dimensión, o antes se decía tercera dimensión. Pero son realmente murales que, si le pones atención y sigues la guía de los colores negros, te vas a encontrar rápidamente con lo que significa, ¿no? El mural, lo que contamos es que en algunos, en el caso de Tijuana, cuando tú tiras o cuando vas a hacer un mural, no te permites tener los papeles de guía, tienen que ser directos. Donde empiezas con colores claros, terminas con colores oscuros. Aquí empezaron al revés, con colores claros. Cuando te vas pasos de la raya, te permite que el color de algo no opaque. Y los detallados, que son el ciertos puntos, ciertas remarcaciones, por eso por el blanco y por eso. Para poder nosotros podemos decir que aquí el que para nosotros el que pinta de cada uno es el visual. Bien, pues ese sería. ¿Sí se Bueno, vio? pero ¿qué comentarios tienes a eso, Guillermo? Bueno, ese, ¿De qué año es el video? Porque... sí, ese fue hace hace como unos 10 años. Fue un taller que tuvimos de sociología visual ahí en el Museo del Instituto de Investigaciones Culturales. Entonces de ahí, por eso es que se ve ahí la cámara de los otros compañeros que estaban grabando también al policía, ¿no? Entonces aquí la cuestión era ir a donde estaban levantando, pues donde estaban haciendo el graffiti, y principalmente pues era una cuestión de que tenía permiso para hacer el graffiti, ¿no? Entonces el contexto en sí es los movimientos de los grafiteros en Mexicali, y cómo su estrategia, ¿no?, para que pudiéramos grabarlo fuera legal. Pero ahí el personaje que se nos coló fue el policía, ¿no?, que pues estaba en contra del graffiti, ¿no? Pues ese sería el contexto. Sí. Oye, pero bueno, tú tienes colmillo, como dicen en México, ¿no? Colmillo en esto, porque, o sea, se ve un trabajo que tiene esa intención de mostrar perspectivas. Pero el colmillo fue de que ellos usaron la cámara en el grafite y se echó a perder la cámara, porque si se fijaron, estaba la cámara en el spray. Sí, o sea, sí. Que grabaron con la cámara en el spray, y pues obviamente que la cámara
se llenó de spray y ya no volvió a servir, ¿no? Pero bueno, el ejercicio fue bueno porque daba la impresión así de que se estaba grafiteando con la cámara. Ok. Sí, 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 tiene esa intencionalidad. Tú me puedes compartir ese video. Claro que sí, claro que sí. Lo puedes poner en el chat o está en YouTube, algo de eso. No sé, pero lo puedo subir a YouTube como sea. Sí, lo puedo compartir, claro que sí. Bueno, pero es que me gustaría que me lo hicieras llegar porque tiene mucho colmillo, ¿ok? Sí, porque sí, se ven muchas maneras ahí de ver las cosas en un solo fragmento y ya hay una videosecuencia. Hay algunos compañeros, compañeras que te quieren decir algo, no sé si Fernanda quiera comenzar. Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mira, viendo tu video me recordó. Hace 2 años estuve colaborando con un colectivo que se llama Rayadas, ¿no? Y es un colectivo pues, de muchachos que decidieron, pues, vaya la redundancia, formar este colectivo, y dedicarse a realizar lo que son murales y grafitis en vez de como andar en la calle, drogándose, agarrando algún otro vicio, ¿no? Para ellos este es su vicio. Y efectivamente, ¿no? O sea, el graffiti debe ser ilegal. Y ellos dicen que en cuanto se vuelve legal, en cuanto ellos piden permiso de rayar alguna pared, algún espacio público, pues en ese momento deja de ser graffiti y se convierte en mural, ¿no? Pero ellos utilizan un lema que dice, siempre haz lo que más te guste, lo que en verdad te libere y te haga feliz, ¿no? Y en todos los murales, que ahora es a lo que más se dedican ellos, pues siempre ponen por una vida feliz y sana, ¿no? Aunque este concepto de graffiti ha cambiado por esta situación, como lo mencionabas tú, de que interviene la policía y en ese momento pues ya no es como te repito, o sea, el graffiti debe ser ilegal, pero para ahora que ellos piden permisos y no hacer cualquier rayones, cualquier letras, sino ya hacen algo más dedicado al arte, pues en ese momento pues ya es un mural, ¿no? El hecho de que te den permiso ya no estamos hablando nada más del graffiti. Entonces, pues ahora lo que ellos quieren hacer es como expandir esto y decir que el arte sea en todas partes, ¿no? Y que llegue como a más chicos esta idea. Y pues bueno, a mí me parece importante como ellos lo plantean, ¿no? O sea, esto te sirve para liberarte, para sacar todo eso que de alguna manera traes y evitar las drogas, andar robando, andar haciendo otro tipo de vandalidades. Creo que ellos han asumido mucho o muy en serio este rol de dedicarse mejor a hacer murales y yo creo que es una buena opción, ¿no? Aunque no en todos los estados pues sigue habiendo los permisos, ¿no? Yo estoy hablando de la Ciudad de México y bueno, se le ha dado como el apoyo, pero pues también tiene mucho que ver con el contexto, con el estado en el que se encuentren, porque pues digamos, pues las concepciones siempre van cambiando, ¿no? No son las mismas. Hasta ahí mi comentario. Ok. No sé si alguien más quiera comentar, y Gael, luego Héctor y Brisa. Hola, ¿puedo? Claro. Sí, ¿me escucha? ¿Se escucha? ¿Me escuchan claro? Ok. Bueno, mi comentario va a propósito de esta, no sé, representación y a veces estereotipada tanto del grafitero como de ciertas poblaciones, particularmente las poblaciones que pertenecen a subculturas. En el experimento en el que me tocó colaborar, íbamos con cholos, pero cholos de tatuados del este de Los Ángeles o de los distintos barrios que habían y que tienen en su cuerpo las marcas, ¿no? Los paliacates, los tatuajes, el cuerpo de haber estado en la cárcel,
y ahora están en una condición deportados. Cuando platicábamos con ellos y que veíamos la posibilidad de hacer ahí el ejercicio del corto, de la película, les decíamos, no, pues es que tú puedes inventar el personaje y actuar o representarte como tú quieras, pues. Pero entonces se tendía a hacer, a cambiarse el nombre, pero a hacer uno como él, pero todavía más malandro, ¿no? Más malo. Entonces, entre ellos iban haciendo su propia autorrepresentación, pero como pensando en lo que se quería ver de ellos. Y este juego de actuaciones es lo que se me hace interesante y me surge a partir de aquí de lo que comentaban sobre el graffiti y cómo se presentan pues en la vida cotidiana, pero también la vida cotidiana estereotipada y a veces exagerada es el personaje al que se quiere representar. No sé si me explico. Sí, sí, te explicas. Yo ahora voy a presentar algo de eso, y Gael, me gusta mucho lo que estás diciendo, pues, porque luego las cuestiones visuales a veces estereotipan y hacen visible cuestiones que pueden ser estereotípicas y hay que a veces salirse de eso, ¿no? Entonces, no sé qué más, Héctor y Brisa. ¿Yo? Ah, Vanessa. Vanessa. Sí, bueno, me quedé pensando a partir del video un poco sobre, y también las condiciones que producen esta contravisualidad, ¿no? O sea, por ejemplo, que nosotros podamos ver determinadas conductas, determinadas imágenes, vamos a decir así, que también nos ponen en confrontación a nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros también traemos un poco, creo yo, de estas condiciones de visualidad, y también nosotros hacemos un ejercicio de contravisualidad viendo estas condiciones diferentes, ¿no? Cómo también podemos ver esta contravisualidad y también poderlas narrar, ¿no? O sea, poderlas escuchar y poderlas narrar nosotros, ¿no? Como que un poco me deja reflexionando sobre el ejercicio constante de la participación de cada uno en estos contextos de investigación, ¿no? Y también cómo en estas situaciones también es interesante cuando también uno quisiera tener hasta expectativas, ¿no? De encontrar es esta misma reflexión, ¿no? Sobre cómo nuestro trabajo de investigadores y también investigadoras e investigadores y cómo también se nos presentan a nosotros estas imágenes también estereotipadas, ¿no? O sea, cómo también lo dijo algún compañero acá, que creo que fue Brisa, que o sea, siempre nos vamos a encontrar este repertorio, ¿no? De visualidad y qué hacer con él, ¿no? O sea, como no negarlo, está ahí, incluso puede estar tan metido en los discursos de la gente, que también eso es interesante de analizarlo, ¿no? O sea, que no siempre vamos a estar buscando la contravisualidad, sino que también es necesario entender, creo yo, desde la investigación social, cuando estos constructos, cuando este repertorio a veces puede estar muy metido en la gente, ¿no? Un trabajo anterior que hice sobre casas patrimoniales, entre comillas, ¿no? Del Centro Histórico de Coro en Venezuela, decretado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, trabajé con un término de fachada, traído de Goffman, por ejemplo, ¿no? De cuando también en estas situaciones de participación social, de interacción, hay un momento en donde también se vuelve, ¿no? Una fachada metafórica para participar en la vida social y también para poder estar, ¿no? O sea, un poco pensaba que en esta investigación visual también tenemos que estar atentos a la consecución también del repertorio, ¿no? No solamente qué podríamos nosotros querer ver más allá del repertorio, sino que también ese repertorio existe por algo, ¿no?
creo que también es muy importante que como investigadores, investigadoras, sepamos que en toda investigación social, me gustó mucho esto del repertorio, está presente este entramado, ¿no? Que no lo podemos negar, que ahí está. Bueno, gracias. Sí, Vanessa, señala justamente toda la reflexividad que se necesita para hacer este tipo de estudios visuales, y eso pasa por la propia visión de quien la hace, ¿no? Del investigador, investigadora. Y hay como que tener mucho cuidado con estereotipar lo que ya está estereotipado. Bueno, ahora vamos a hablar más de eso. Me gustaría, bueno, pues, escuchar a Brisa o Héctor, y luego les pasamos a otra parte donde quiero caer, ¿no? Que toda la técnica que esto implica. A ver, Héctor y Brisa. Sí, gracias. Bueno, pues yo quisiera también sumarme a las felicitaciones de Guillermo, del video de Guillermo, del cortometraje, por decirlo de alguna manera. A mí me parece súper interesante la manera en la que se representa la interacción de sujeto y objeto, ¿no? Como señalaba Dr. Henry en su trabajo, en el reciente trabajo que publicó, la manifestación cultural y las cuestiones enlazado que tiene también un nivel de un cierto tipo de gobernanza, ¿no? Como conflictúa el proceder legal del deber policíaco y la forma de expresión que tienen estos jóvenes a través del graffiti. Es algo sumamente interesante y es algo que en determinado momento también puede expresar como un tipo de capital, en palabras burdianas, cómo es que estas formas de expresión no suelen ser como muy bien recibidas por, digamos, determinados actores, pero forman parte de una cotidianidad de cierto grupo social. Esto, de alguna u otra manera, también forma parte quizás de lo que pocas veces es visto y de lo que pocas veces es entendido. Como señalaba la colega, estas investigaciones sociales tratan quizás como de ahondar o de proporcionar esa misma manifestación o esa voz de por qué se hace, de dónde están los contextos, los problemas, por ejemplo, que tienen cada uno de los individuos, y creo que esto, pues, sí, o sea, lamentable, ¿no?, que se perdiera la cámara, pero creo que deja permanente el análisis a posterior. Algo más que quizás convenga resaltar es la vigencia de los archivos que podemos tener en nuestras investigaciones, ¿no? Por ejemplo, este video tiene más de 10 años, pero aún está presente. Las imágenes de Bourdieu y el trabajo argelino también tienen muchísimos años y siguen vigentes. Entonces, quizás eso puede también nutrir no solo nuestros trabajos, sino la asociación o la producción o la comparación con otros más, que es algo que también pocas veces resulta ser bien recibido en la producción científica pues, a nivel académico. Ok. Es que comenta Brisa y luego Janet. Yo me quedaría con el discurso del policía al momento en el que lo estaban entrevistando. Es esta estigmatización que se da de los chicos. Vamos a analizar si también esto lo hacen en su escuela, si también van y rayan su escuela, hasta dónde se empieza a encasillar a un cierto sector por una actividad que realiza. Finalmente, él lo dijo al principio del video, pintamos cuando trabajamos y tenemos dinero. Vamos al otro lado, trabajamos, compramos las pinturas y venimos y hacemos los grafitis. Ellos en ningún momento mencionan ni siquiera que están estudiando. Ellos están trabajando y es gente que se dedica a hacer su arte, porque ellos así lo consideran un arte. Lo que para muchos pueden ser rayas, para ellos es arte. Pero a mí me gustaría más bien quedarme con ese tema del discurso del policía. ¿Hasta dónde llega su visualización del poder? Vamos a confirmar que ellos son delincuentes. Finalmente esa es como que la línea. Vamos a confirmar hasta dónde son delincuentes y hasta dónde ellos pudieron haber llegado a hacer algo más, ¿no? Algo malo, lo que para ellos es esa estigmatización de una actividad considerada como algo malo y a lo mejor como algo malo de manera inconsciente. Recordemos que muchas veces los discursos los utilizamos porque eso es lo que nos enseñan, más no es porque sea algo que nosotros creemos.
sino que es algo que muchas veces nos han inculcado y es parte de nuestro capital cultural implantado, más no adquirido. Hasta ahí quedaría mi participación. Ok, Brisa. Janet, ¿ibas a comentar algo? Sí, claro. Buenos días a todos. Muy interesante todo. Estoy aprendiendo mucho de cada uno de ustedes, que son la mayoría sociólogos. Sin embargo, sí comparto mucho con cada uno y de hecho me quedé mucho con la participación que dio ahorita el compañero Héctor, con la parte de lo que es sujeto-objeto, en este caso con lo que tiene que ver la manifestación cultural, pero sobre todo hay algo bien interesante, que si bien es cierto esto, estamos viendo lo que es la sociología visual, pero que también entra la parte de la sociología, en este caso interpretativa. La ocasión pasada yo decía, ¿no? Va mucho con la parte de lo que tú estás interpretando, de lo que tú en ese momento estás sintiendo o qué tan vulnerable estás, cómo está tu estado de ánimo, cómo lo vas a interiorizar, porque recordemos que después de todo el ciclo de exteriorizar e interiorizar un tema o una situación, obviamente también estamos ahí partiendo de lo que son las etiquetas sociales, ¿no? Entonces, es bien importante cómo estás etiquetando a una persona o en la simple vestimenta de que decía, ¿no? Por ahí alguien mencionaba los cholos, que normalmente los vemos así como secuestradores, vándalos, rateros, pero, o sea, realmente solamente estamos viendo la vestimenta, estamos prejuzgando, estamos etiquetando algo que no estamos conociendo. Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, ahorita que el compañero también Héctor, Guillermo, nos ponía su video, pues obviamente estamos interpretando incluso cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, cómo yo percibí el simple hecho de, desde la entrevista, desde las palabras, a cómo ya están plasmando sobre una pared una imagen, así sea una simple línea, ¿qué nos está diciendo la línea, no? ¿Qué tenor nos marca en los colores incluso? Entonces, considero que esta parte de la sociología interpretativa que va aunado, bueno, me atrevo a mencionarlo, con la parte de sociología visual, pues obviamente torna todo muy interesante porque estamos hablando de evidencias pues sensoriales, estamos hablando de afectos, de fenómenos hasta cierto punto subjetivos, ¿no? Porque pues obviamente vamos a interpretar de acuerdo a nuestro incluso conocimiento, a nuestra manera, a nuestra forma, a nuestra profesión, repito, a cómo nos sientamos cada uno de nosotros incluso en este momento. Entonces ahorita pues yo escucho y la verdad veo y comprendo también y sobre todo aprendo, estoy aprendiendo cada uno de ustedes y solamente es poner ya nada más así como que la ramificación de por área, ¿no? De qué manera yo a lo mejor en mi área, que esto se torna muy interesante porque aquí aplica todo lo que tiene que ver la parte sensorial. Entonces, pues es muy interesante. La verdad, estoy muy contenta. Muchísimas gracias también, Henry, por cómo manejas todo, cada temática y que nos permites a cada uno de nosotros, pues, dar nuestra opinión, porque al final este taller o curso que es parte de poder socializar incluso aquí con nosotros mismos y poder escuchar nuestras diferentes ideologías, nuestras diferentes interpretaciones y, ¿por qué no?, mi emoción, ¿no? También, porque también va unado a la parte de cómo estamos nosotros aprendiendo esta nueva etapa en este curso, en este taller, y pues obviamente es muy bueno, es muy bueno, es muy retroalimentativo, y pues con eso quise dar ahorita mi participación hasta este momento, con la parte de relación de la sociología visual y la interpretativa. Muchas gracias. Pues sí, Janet. A ver, muchas gracias por tus palabras, porque pues mi intención siempre fue no hablar yo solo, ¿no?
aquí ponerme a dar una receta de cómo hacer esto, sino que Claro. lo que hago es provocar, ¿no? Provocar en el taller y que ustedes, bueno, vayan apareciendo, trabajando esto a su modo. Es muy importante que se lo apropien, el dispositivo, porque es un dispositivo para interpretar, básicamente, ¿no? Como tú bien dices. Obviamente sí hay que recurrir a las propias discusiones que hay en la historia de la sociología y en las ciencias sociales en general, ¿ok? Porque si no, no estaríamos haciendo ciencias sociales. Entonces, yo mismo te invito a que si tú lo quieres recuperar desde la sociología interpretativa y cruzarlo con la sociología visual, pues es la manera en que tú lo vas entendiendo y te apropias del dispositivo, ¿ok? Y creo que es un comentario como para todas y todos que bueno, cada quien le dé su manera a esto. Y el taller que yo propongo siempre tiene que ver con eso. Pues. O sea, yo muestro la manera en que yo lo he hecho, pero para que ustedes luego, a fin del taller, ustedes muestren su manera. ¿Va? Gracias, Gene. Entonces, bueno, mira, a ver, voy a presentar otra parte. Guillermo quiere responder, ahí va. Hola, bueno, nada más para cerrar un poquito, bueno, yo era maestro de la escuela de artes, entonces los grupos eran pues licenciados en artes visuales, ¿no? Estamos hablando de plástica, ¿no? Entonces ahí en la escuela, porque la escuela es un patrimonio cultural, pues es un edificio viejo entonces no lo dejaban intervenir. Entonces empezamos con problemas con la administración de la escuela porque no querían que pintaran los de pintura, los de plástica no los dejaban pintar ni siquiera sus casilleros, ¿no? Entonces ahí hubo algo interesante que hicieron de estrategia los muchachos, ¿no? Como no podían pintar la escuela, entonces empezaron a buscar las paredes de los vecinos, ¿no? Y enseguida teníamos un banco, Bancomer, entonces le pidieron al banco que si podían pintar ahí murales en esa pared. Y lo hicieron, ¿no? Y hasta les dieron un dinero para que compraran pinturas, pero ¿qué crees que pasó? Pues la cultura mexicalense no puede soportar que haya murales y grafiteados y pues los agarraron y los metieron al bote. Estamos hablando de que eso es lo que pasa siempre, ¿no? En Mexicali tuvimos 30 años de panismo y por lo regular había grupos que pintaban de blanco las paredes, cosa que provocaban, ¿no? Como un lienzo que se tiene que pintar, ¿no? Entonces pintaban de blanco y pues ellos pintaban sobre lo blanco. Entonces siempre como que se fue hasta cierto punto judicializando eso, ¿no? Estaba prohibido. Inclusive hasta los maestros cuando metieron a la cárcel a los muchachos, yo les decía, pues hay que sacarlos, pues son alumnos de plásticas y tienen permiso, ¿no? Pero como que la escuela decía, no, ¿para qué andan grafiteando? ¿No? Entonces, como que una contradicción en la misma escuela de plástica, de artes, ¿no? Con sus alumnos en respecto a eso. A raíz de eso se hizo una galería universitaria por estudiantes y que eso ya me tocó ahí participar donde se le llamó Rizoma, ¿no? O sea, es como de repente juntarse todos los alumnos y exponer en un local donde ellos rentaron y empezar a publicitar su obra. Bueno, ese sería como el contexto de por qué salió este video. Ok. A ver, Héctor ahora quiere hablar, a ver. Y bueno, ya como para finalizar un poco, y si nos vamos dando cuenta, cada vez se van desprendiendo más hebras que resultan ahondar más sobre la verdad que está dando Guillermo y que de alguna u otra manera forman parte de un testimonio, representan un testimonio del trabajo que ha producido. Interesante, por ejemplo, podría ser que pudiéramos visualizar o entrevistar incluso a algunos de los colaboradores del video de ese momento, contrastarlos, por ejemplo, con las cuestiones que se están teniendo en la actualidad. Si sigue en vigencia ese quehacer del graffiti, esas cuestiones políticas y sociales, qué bárbaro, o sea, dejan ver como muchas disparidades, muchas cuestiones, pero creo que se van tocando más hebras que de alguna u otra manera nutren la perspectiva de Guillermo y Gael. No sé, el mismo profesor Guillermo, maestro Guillermo, tenga
bastante material para darnos como compartir experiencias sobre las cuestiones de la sociología visual y que podamos ahondar sobre esos trabajos y aprender de ellos, ¿no? Por supuesto. Bueno, ya que estás hablando de eso, nada más puntualizar. Yo empecé a trabajar desde los 17 años en la sociología. Entonces, entré a una institución federal. Entonces, cuando hacíamos los informes sociales, ¿no? De que platicamos con las mujeres, que tuvimos intervención en los ejidos, entonces siempre nos cuestionaban y eso me dices tú. Entonces empezamos a usar la fotografía como comprobación de los hechos sociales, ¿no? Entonces, la cámara la tenían los jefes, no la soltaban, entonces tuve que hacerme de mi cámara y tomar fotos, y entonces después me pedía la cámara, ¿no? Presta la cámara, que no, digo, esta es privada y es mía, y si quieres las fotos, estas fotos son mías también, porque tú tampoco no estás pagando las fotos. No, pásalas porque el informe, no, espérate. Este informe es personal porque no me creen ustedes, entonces ¿cómo la fotografía se convirtió en un documento de comprobación de hechos sociales? Nada más, con eso terminaría. Bueno, yo voy a presentar ahora una cosa para ver cómo establecemos otro diálogo en la próxima sesión. A ver, lo que tengo pensado es que, bueno, yo pensé terminar esto como a las 11:20, pero bueno, la sesión se extendió, pero yo voy a presentar algo como hasta las 12, luego tenemos un receso y les voy a presentar mis trabajos y luego podemos tener una discusión en torno a ello, ¿va? Sí, sigo como la discusión porque creo que justo Guillermo mencionó este tema de comprobación, entre comillas, porque aquí voy con esto, ¿ok? Déjame compartir aquí pantalla y les voy a preguntar algo. Una pregunta, les expuse esta lámina. ¿No? ¿No? Ok, ya. Bueno, déjame acelerar un poco, quizás salimos a receso como a las 12:10, ¿les parece? Sin problema. Sí. Ok. A ver. Aquí vamos a otra discusión. Después de hablar creo que lo entienden bien, pues justamente esta relación con la hegemonía. Ahora les quiero hablar del ojo como otro canal, ¿no? Que creo que es lo que habla de lo que sería el texto visual, y yo les voy a presentar al final cómo lo he trabajado antes del receso. A ver, creo, para comenzar, y rápido, tampoco esto es tan problemático como lo visual y lo contravisual. A ver, creo que habría que empezar a trabajar lo que es el ojo como una metáfora, ¿ok? Una metáfora sobre la mirada y la visión de las cosas, ¿ok? Porque creo que esto también establece estas relaciones sujeto-objeto que ustedes están marcando en la discusión. Y no solo vemos desde los ojos, ¿ok? No solo vemos desde los ojos, ¿no? Entonces, el ojo no es solo un órgano del cuerpo, el campo visor de la cámara, sino la constitución como histórica cultural de una manera de ver, ¿no? Entonces, esto se empieza a arraigar, habría que pensar en este trabajo documental que nos presenta Guillermo, también como una constitución histórica y cultural, una manera de ver esto. Podría estar cambiando, solidificándose. Yo creo que a nivel histórico esto podría seguir siendo problematizado. Entonces, a fin de cuentas, las categorías de la acción involucran de antemano una posición en el espacio social. Esto se ve muy claramente con lo que han señalado con respecto al policía, ¿no? Porque es una mirada policíaca justamente, como que la criminalidad fuera una esencia, ¿no? Que se transmite a todos los espacios y qué sé yo. Entonces, hay que siempre entender que el punto de vista es una visión tomada desde un punto,
¿no? Eso lo apuntaba siempre Bourdieu. Entonces, cuando hablamos de punto de vista, perspectiva, manera de ver, es un punto dentro del espacio social, ¿ok? Asimismo, también hay que entender qué pasa, como dice Guillermo, con la materialidad de la cámara, como herramienta de trabajo, ¿no? Y también como una forma de interacción distinta del trabajo de campo o la interacción con informantes visuales, entre comillas, ¿ok? Creo que este aspecto que tiene que ver con el ojo como metáfora, es que hay que entender que la cámara presente transforma el escenario visto, ¿ok? Pero esto puede ser visto como desde el naturalismo, es decir, que estamos afectando la naturalidad de las cosas, o puede ser visto como una oportunidad. Y recuerdo con John Collier Jr., que me encanta leerle, con calma, ¿no? Es que él afirmaba que para captar con detalle un entorno, no solo basta con la observación directa. O sea, es importante reconocer la oportunidad de investigación ofrecida por la cámara, dice él. El registro nos ha permitido considerar a menudo por primera vez, es decir, que es un nuevo canal, materiales complejos o demasiado desconcertantes para que la mente o humano las abarque. Esto es fundamental y creo que aparece muy bien en el video de Guillermo porque nos presenta esto en otro momento, en otra situación, otro contexto, leído dentro de un seminario, de un curso, taller. Es decir, creo que el registro como tal ofrece otra oportunidad de análisis y creo que además de ello hay que dejar de pensar que esto pues hace que las cosas pierdan naturalidad, sino que yo lo que creo es que es otro canal y creo que hay que analizar ese canal en sí mismo, ¿no? Un poco como para los que dicen, bueno, es que las redes sociales no son la realidad de las cosas. Bueno, sí, no, porque podrían ser vistas como la realidad de las redes, ¿no? Entonces, que esto también tiene eh, efectos y profundas incorporaciones en la vida social. Entonces, yo quiero que empiecen a entender esta idea de la cámara como otro canal, que se puede, otra dimensión, que se puede relacionar con otras, ¿ok? Porque creo que esto empieza a marcar la discusión de que los materiales empíricos resultan en las visualizaciones que tenemos. Y pueden entenderse, yo lo entiendo desde un pragmatismo más técnico. A ver, que tanto Lamont y Swidler lo llaman como entender qué limitación, ventaja tiene cada técnica de recuperación de información para las ciencias sociales. Es decir, siempre tenemos que pensar la limitación y ventaja en cada una de las técnicas y para hacer luego las triangulaciones a las cuales yo me apunto o que yo trato de mostrar como un punto de partida interesante. Es decir, las entrevistas tienen una limitación y ventaja. Los procesos etnográficos tienen una limitación y ventaja. Las observaciones tienen una limitación y ventaja. Y obviamente las cuestiones que se materializan a través de una cámara tienen una limitación y ventaja. ¿Ok? Lo interesante es decirlo, hasta dónde llegan. No decir, bueno, hay un discurso un poco romántico en esto que dicen que vamos a ver lo que no muestran las palabras. Sí, no, porque, como les dije, ventaja y desventaja. Entonces, esto permite introducir una metodología y técnica visual en un problema de investigación. Es decir, cómo se percibe a nivel analítico particular con respecto a otras técnicas cualitativas y esquemas de observación. Como bien dicen a veces la gente dice algo y hace otra cosa o se muestra de otra manera. Y yo creo que son esas relaciones las que nos permiten dar cuenta de precisar lo que es estas operaciones que yo sugiero en cuanto a metodología. Entonces constantemente estamos trabajando lo que es lo textual y lo visual, ¿ok? Para mí.
Y se ve, en el video sí aparecen las dos al unísono, pero esto también se puede socializar de otra manera, en otro tiempo y espacio, y el registro que se tiene de lo mismo va a generar formas de interpretación que son distintas y que pueden complementarse. Y creo que la palabra complemento permite complejizar la misma narrativa sociológica, porque es muy distinto decir que estas son las entrevistas que yo hice, a que yo relaciono estas entrevistas con todos los materiales visuales que utilicé en la investigación. Entonces, hay que entender lo que son los relatos en relación a las fotografías o videos, o luego las cuestiones sensibles o sensitivas que puedan aportar para la comprensión de lo visual. Entonces, sugiero siempre conectar palabras y fotografías que se relacionan mutuamente y se co-constituyen como formas de contextualización, representación y análisis. De hecho, este autor Harper, que afirma que la imagen solo puede alcanzar sentido sociológico en un texto visual. Entonces hay que pensar las ciencias sociales como qué pasa cuando estamos textualizando y visualizando al mismo tiempo, ¿ok? Porque creo que uno con la otra puede presentar una perspectiva de investigación que puede ser muy útil. Entonces, yo quiero dejar como para que lo piensen, como dijimos la otra vez, es que podríamos escribir con fotografías y videos, ¿ok? Y viceversa. Y creo que estas son relaciones que deben ser siempre problemáticas. Podríamos comenzar investigando con fotografías o podríamos empezar trabajando con entrevistas. Pero lo importante podrían ser son las relaciones, más bien. ¿En qué medida esto tiene más peso o no que otra cosa? Yo tiendo, y no sé si es un defecto, a trabajar mis investigaciones colocando la imagen como centro, pero podrían ser secundarias también, ¿ok? Y que creo que esto les puede aportar en líneas generales para que vean que esto es solamente un canal para analizar en ciencias sociales. Entonces, ya tenemos en cuenta que hay un aparato conceptual, que es la mirada, es decir, nuestra mirada y la del otro, y analizar la interacción entre quienes ven y quienes son vistos. También tenemos que deconstruir, y esto lo han dicho en varias oportunidades y cada quien de su manera, es la deconstrucción del poder de mirar, que la disciplina nos da. Nosotros tenemos que empezar a reentender qué poder tenemos para mirar, y lo estamos mirando solo desde la sociología, la antropología, la geografía y la comunicación, pero se pueden mirar las cosas de otra manera, ¿ok? Y creo que ese poder mirar nosotros nos tenemos que manejar con mucha responsabilidad, ¿ok? También que la imagen, que esta puede ser con origen fotográfico, de video, puede ser medio para analizar, puede ser un recurso que puede ser utilizado a posteriori o en el momento y dato, entre comillas. Y que esto, como les dije, tiene una construcción social y también una relación de poder en la producción del conocimiento visual. Creo que los comentarios que han dicho apuntan muy bien estas discusiones y creo que este taller es fructífero porque han entendido al menos todo lo que es este aparato conceptual. Ahora, yo marco unas lógicas de visibilización y escritura, ¿ok? Que creo que hay que tenerlas como muy claras, ¿no? Primero, es la lógica de visibilización-escritura. La primera lógica de visibilización-escritura es que hay un uso creativo de las imágenes, no positivista. ¿Cómo se los digo en palabras simples? Yo creo que las imágenes no son una evidencia como tal de la mente. Yo creo que así han sido tratadas desde el poder, sobre todo en discursos institucionales, que tú tienes que evidenciar que estuviste ahí, que no sé qué. Yo creo que hay que entender más bien un uso creativo, por ejemplo, de los videos o las fotografías que tenemos, ¿ok? Y que esto nos permite recuperar apreciaciones estéticas,
del sujeto que responden a cómo ven y cómo significan su realidad social. Como bien dicen, hay que entender, por ejemplo, el video de Guillermo como un contexto que puede deparar en otros contextos más actuales o contemporáneos, pero que todavía esas imágenes siguen hablando, ¿no? Y eso creo que es el uso creativo, no positivista, a la fotografía. Y que pueden destacar toda la figuración e imaginación que existe sobre personas o comunidades o identidades que son vistas. A ver, a fin de cuentas, yo creo que la fotografía del video no es una indicación directa de algo, ¿ok? Es decir, humo no indica necesariamente fuego en la fotografía. Y esto es la propia crítica de lo que fue, ¿no? Lo que fue. Sacré en francés de Barthes. Yo creo que la sociología visual hace mucha atención con lo que decía Barthes, porque es un libro que se suele manejar sobre todo en todas estas, en artes visuales, se utiliza mucho Barthes. Como que la fotografía es lo que fue. Yo pienso que la fotografía rebasa lo que fue. ¿Okay? Entonces, por eso la sociología visual no depende así de la imagen capturada por la lente de una cámara, como las imágenes que nos presentaron también, ¿no? Sí, o de lo que vemos en sí, sino que ella misma produce un efecto performativo, ¿ok? Y que esto la libera de eso que fue, de pensarla como, esto es una comprobación de ciertas cuestiones que vi en campo, sino que hay que entenderla como un dispositivo abierto y que tiene un efecto performativo en sí mismo. Cada vez que vemos algo nos produce algo, y creo que es en ese algo lo que revela ciertos contextos sociales. Y ya yo más o menos se los puedo ir presentando. Luego, como gané el Premio Internacional de Sociología Visual, la pregunta tenía que ver como, bueno, yo les dije básicamente, yo no estoy analizando la imagen de la fotografía como tal, sino mi relación con las personas con las que trabajo y con las que fotografío, y lo que ellas me dicen a través de las imágenes, ¿ok? Yo creo que eso fue un ejercicio muy interesante, que bueno, valió ese reconocimiento, pero y no es pensar que estamos analizando solamente el recuadro de la imagen, sino que ella se inscribe dentro de un contexto social, ¿ok? Entonces, esto nos permite romper con el trazo de la realidad de la fotografía, todas estas cuestiones indexicales, yo lo llamo así, con la evidencia, entre comillas, y de las continuidades entre objeto y sujeto, ¿no? Que siempre están diciendo en el taller, sino que más bien entender que ellas ofrecen un escenario de visualización de las cosas o visualización de ciertas prácticas, y que ellas mismas van a crear un uso performativo de la imagen. ¿Y por qué se lo digo de esta manera? Y un ejemplo para terminar esta parte del curso taller. A ver. Por ejemplo, conozco, por ejemplo, el trabajo de Vanessa, ¿no? Vanessa trabaja con las milpas en Michoacán y todo esto. Pues su trabajo no es fotografiar tanto las milpas, o no son las milpas, sino cómo quienes habitan estos lugares construyen un paisaje de ellas mismas. No sé si me entienden. Entonces, la fotografía es un recurso para problematizar de manera performativa esta idea de la milpa y cómo eso se inscribe y resiste y responde a hegemonías visuales, de cómo se ve esto de manera patrimonial, ¿ok? Todo este sembrado de las milpas. Entonces, creo que eso es lo que es el ejercicio visual en general, cómo se debería, yo lo pienso así. En el caso de otros trabajos, y me van a ir luego contando cómo lo van haciendo, es pensar a la imagen más allá de la imagen, ¿ok?
sino cómo ella desata otra cosa, otra dimensión. Entonces, a ver, yo lo voy a dejar por acá. No sé si venimos de nuevo en 20 minutos. A las 2:20 nos podemos reconectar. Me gustaría luego como ver qué me dicen de esto rápidamente y luego paso a una parte donde yo muestro cómo he tenido un recorrido para que vean los propios problemas que yo he tenido, los defectos, los errores y luego cómo he solventado hacer un tipo de sociología visual. ¿Va? No sé si a las 2:20 nos vemos, Elsa. Sí, claro, yo aquí me quedo, pero pago la grabación y regresamos a las 12:20, 10:20 de Mexicali. Va, nos vemos.